La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, y escrito está. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Amén. Y oramos. Padre amado, Jehová, ahora Señor te exaltamos, te bendecimos y adoramos tu nombre. Señor, te posicionamos, Dios Todopoderoso, en el primer lugar, Padre amado. Declaramos bendiciones sobre todas aquellas personas que nos sintonizan, Señor, a esta hora. Declaramos, Señor, que tú ordenas los caminos, Señor, que lo que está torcido tú lo enderezas, Padre amado, que tú das alegría, ánimo, Señor, a los corazones quebrantados. Señor, que tú a través de la palabra que se dará hoy enviarás, Señor, tu Espíritu, Dios Todopoderoso, para que esta palabra entre en sus vidas, entre en sus corazones y cause el efecto, Señor, que tú quieres en sus vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí adorándote, Señor. Declaramos corazones dispuestos, Señor. Declaramos corazones abiertos, entendimientos, Señor, abierto y presto para escuchar tu palabra. Señor, cancelamos toda distracción y toda estratagema del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y clamamos, Dios Todopoderoso, tu bondad y tu misericordia, Señor, oh Padre amado, tu gracia sobre cada una de las personas que nos escuchan hasta ahora. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este ministerio está dirigido primeramente por el Espíritu Santo de Dios y bajo el apostolado de nuestro amado pastor Norby Suárez. Soy el evangelista endebriseño y mi número telefónico es el 0414-066-9905. Solo mensajería de texto si te quieres comunicar conmigo después del programa. Damos las páginas que nos acompañan en la emisora Ayanisca. Así es, nos puedes sintonizar a través de las siguientes emisoras. Por Bolivariana 94.1, saludos a Siquín Fernández. Maravina 105.5, saludos a Kenny Ramírez. Fortuna 97.5, saludos a Eduardo Barreto. Y nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego, en YouTube, a través de nuestro enlace, Ministerio Radial Llamas de Fuego. Y en el Instagram, síguenos a través de Llamas Piso de Fuego 7. Y la dirección de nuestra iglesia en el barrio Nueva Independencia, calle 94A. Casa 82-46 es la cuarta casa. Queda por el centro comercial Cunana. Y no te olvides de llevar tus niños. Allá en la iglesia hay un salón preparado y unas maestras capacitadas para enseñarle e instruir al niño desde pequeño la palabra y el temor de Dios. Saludamos desde acá, desde el Ministerio Evangelístico Radial, a nuestro amado pastor allá en Mara, en la iglesia Ministro de Fuego Mara, Henry Hernández y su esposa Aura de Hernández. También saludamos en Punta Norte a unos hermanos oyentes asiduos de Llamas de Fuego. Y hoy tenemos la grata bendición de tener con nosotros a la maestra y licenciada Maribel Briceño de González. Bienvenida a su Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego, y saludo para esos oyentes en que siempre le están escribiendo a su número telefónico, los hermanos de Punta Norte. Buenos días, tengan cada una de las personas que escuchan este programa. Para mí, una vez más, es una bendición y un privilegio
estar en este ministerio radial Llamas de Fuego para traer una palabra que restaure, que consuele, que edifique. Y desde ya quiero decirte algo, hombre, mujer, niño que estás allí. El Señor no se mueve en casualidades. El Señor es un Dios de planes y de propósitos. Y desde la fundación del mundo, Él había establecido que este día esto aconteciera. Que nosotros como ministerios estuviéramos acá ministrando esta palabra y que tú estuvieras en ese lugar escuchando. Solo quiero motivarte en este momento a que tengas tus oídos muy prestos y tu corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor trae para tu vida hoy. Amén. Escuchamos a Nancy Amancio, Cuando oras, y estamos al regreso con la grata bendición de tener hoy a la maestra de la palabra, la licenciada Maribel Briceño de González, de los Ministros de Fuego. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete el rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras,
Y seguimos con Llamas de Fuego. La enseñanza que traigo hoy está enmarcada en esa tarea hermosa, en esa comisión maravillosa que nos entregó el Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Una enseñanza netamente evangelística, basada en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15, a la cual he titulado Sanando toda enfermedad, dolencias y haciéndote libre. Al comienzo del programa, nuestra hermana Yanisca leía el texto base, pero es bueno que lo volvamos a leer, y esta vez lo voy a leer yo en la versión, la Biblia, Palabra de Dios para todo. Dice así: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlo. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas familias que están viviendo momentos difíciles, están viviendo angustia, depresión, problemas económicos, enfermedades, aflicciones, están atravesando alguna circunstancia y aunado a esa situación, esas personas les invade la duda, la incredulidad, la crítica, la murmuración. Estas últimas trabajan para hacer dos cosas en la vida del ser humano. Número uno, ellas vienen para venir a que la persona dude significativamente del poder y del amor de Dios para transformar toda circunstancia. Y en segundo lugar, viene a atacar la fe, a que tú no creas que Dios es capaz de transformar todo, de cambiar de un momento a otro una circunstancia, una situación que tú puedas estar atravesando. A esa y a cada una de las personas que están escuchando esta mañana, yo le quiero decir y recordar algo. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que recuerdes que Dios no deja de ser Dios, no deja de ser el Señor por el problema que tú estés atravesando, por la circunstancia que tú estés viviendo. De Jehová Dios, dice el Salmo 24:1, es la tierra, la plenitud y todos cuantos ellos habitan. Eso quiere decir que Dios es el Dios de lo posible, que nada acontece si Dios no lo permite, que nada sucede si Dios así no lo tiene establecido. Y es importante que recordemos algo, que Él es quien gobierna todo, los cielos y la tierra. Y en este momento hay algo muy importante que yo quiero que atesores allí en tu corazón. A Dios, al Señor, nada le toma por sorpresa. Nada ni nadie va a tomar por sorpresa al Señor. Él siempre va a llegar a tiempo, al momento que tú lo necesites. Él siempre va a estar dispuesto en el momento oportuno, porque Él es el Dios, el sustentador de todas las cosas. Y es muy importante que entendamos que Él siempre está dispuesto a derramar su amor, su poder y su gloria en tu vida. En el texto que nosotros leímos, que sirve como base esta enseñanza, Mateo 8, versículos 14 y 15, ahí podemos extraer dos sucesos importantísimos, reveladores, que son los que yo quiero que hoy tú recibas en lo profundo de tu corazón, lo internalices y lo comprendas. En el primer hecho, el primer suceso que ahí acontece, lo encontramos en el versículo 14, y es una verdad. Es que cuando Jesús, cuando el Señor llega a un lugar, a una vida, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder.
nada puede quedarse como estaba antes. Tiene que algo transformarse. Y en segundo lugar, en consecuencia de la llegada del Señor a ese lugar, a esa vida, viene algo que pasa en la vida de la persona, y es que en ese genuino arrepentimiento y del haberlo recibido a su vida, se despierta el anhelo de servir al Señor de la obra y a la obra del Señor. Son dos hechos que en esa verdad bíblica podemos extraer y que yo quiero que en el nombre de Jesús tú lo puedas recibir en esta mañana, que tú lo puedas internalizar en lo profundo de tu corazón. Y vamos a empezar a desglosar estas dos grandes verdades. Vamos a detenernos en la primera verdad, en ese primer hecho. Es cuando Jesús llega a un lugar, algo tiene que suceder. Y quizás te estés preguntando, ¿y por qué ella dice eso? Con esa firmeza, esa convicción de que cuando el Señor llega a un lugar, a una vida, algo tiene que pasar. Sabemos y entendemos a la luz de la palabra que Dios en su amor infinito entregó la vida de su unigénito Hijo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esa verdad la encontramos en Romanos 5:8. Y permitió que su unigénito Hijo cargara con el peso del pecado de toda la humanidad, aunque su Hijo nunca pecó. También conocemos a la luz de la palabra que el Señor resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado con poder, con autoridad a la diestra del Padre. Esa verdad bíblica la encontramos en Marcos 16:19. Y que al Señor Jesús se le ha dado toda autoridad para que se doble toda rodilla y ante Él lo confiesen como Señor y Salvador, tal como lo dice Filipenses 2:9-11. Por tanto, Él es la plenitud que todo lo llena. Donde Él llega, todo va a ser transformado. Lugares, familias, personas, empleo, todo va a ser transformado. Amén. Escuchamos al pastor Dani Berrío con Alaba a Dios y estamos ya de vuelta hoy con la grata bendición de tener con nosotros a nuestra amada hermana, la licenciada y maestra de la palabra, Maribel Briceño de González, de los Ministros de Fuego. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y seguimos con Llamas de Fuego. Continuamos con este mensaje en este primer aspecto, que es cuando Jesús llega a un lugar y es transformado. Vemos en el pasaje leído que Jesús llega a la casa de Pedro y ya había enfermedad, la suegra de Pedro estaba enfermo. Quizás hoy en tu casa tú no estás enfermo y no hay ningún enfermo, pero a lo mejor tienes problemas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, tienes problemas con tus hijos, no puedes dormir, tienes insomnio, tienes perturbaciones espirituales, mentales, problemas financieros, que también contribuyen a debilitarte, a desanimarte. Pero si hoy tú estás allí sentada, bien sea en tu casa, en el vehículo de transporte donde viajas, en tu trabajo, y estás escuchando esta palabra, te decimos hoy que Jesús ha llegado a tu casa, el Señor ha llegado a tu vida, y este es el tiempo que tú tienes para dejar que ese amor y el poder del Señor cambie y transforme tu vida, cambie, transforme, restaure tu situación. Y vemos el ejemplo allí en la suegra de Pedro. Vemos que ella estaba en el lecho, dice que estaba acostada con fiebre, no se podía levantar y simplemente, ¿qué pasó allí? Jesús llegó y tocó a la suegra de Pedro. Solamente le tocó, dice, le tocó la mano. Y lo que la oprimía, lo que la afligía, inmediatamente la soltó, la dejó. Y vemos que en el segundo versículo dice que ella se levantó y le servía. Hoy Dios quiere tocar tu vida. Y en estos momentos nuestras hermanas van a leer otras evidencias a la luz de la palabra que confirman esto que yo te quiero dar a entender hoy, y es
que algo tiene que suceder cuando el Señor llega a un lugar y llega a una vida. En el orden, las citas son Mateo 9, versículo 18 al 22, Marcos 4, del 35 al 41 y Mateo 15, 32 al 38. Leemos Mateo 9, 18 al 22. En el nombre de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Marcos 4, 35 al 41. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Mateo 15, 32 al 38. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 13 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. 3 evidencias bíblicas que demuestran lo que sucede en la vida en un lugar cuando el Señor llega. Cuando el Señor llega a una vida, las tinieblas tienen que ser disipadas. Cuando el Señor llega a una vida, a un lugar, a la enfermedad se le pone límite. Cuando el Señor llega a un lugar, las mentes son renovadas. Cuando el Señor llega a un lugar, lo vil y menospreciado pasa a ser como oro refinado. Cuando el Señor llega a un lugar, la tristeza se convierte en gozo. Cuando el Señor llega a un lugar, la paz, la calma llega donde hay turbulencia. Por eso hay milagros creativos, regenerativos, como vimos en la multiplicación de los panes, en la sanidad de esa mujer del flujo de sangre. Así que es muy importante que atesores cada una de estas evidencias, porque te demuestran que el Señor tiene el poder para transformarlo todo. Y hoy, otra vez te digo, si estás escuchando esta palabra, el Señor llegó a tu vida, el Señor llegó a tu casa, y Él anhela en lo más profundo que tú le recibas, que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar a tu vida y que tú te puedas levantar y ver y andar viendo los cambios, las transformaciones que Él va a traer en tu vida. Atrévete y verás cambios sobrenaturales, mover extraordinario de Dios en tu vida. Y es muy importante que recuerdes lo que dice Juan 8:33. Que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. Hoy el Señor quiere hacerte libre como hizo libre a la suegra de Pedro de esa enfermedad.
vamos ahora a hablar del segundo aspecto. El segundo aspecto es la consecuencia que se genera a partir de ese momento, de esa disposición que tú tienes hoy de dejar que Jesús toque tu vida, cambiar tu vida, que no es más que el arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento te va a llevar a que se despierte el anhelo de servir al Señor de la obra y servir a la obra. Vemos en el versículo 15, parte B, que dice que la suegra de Pedro, cuando él la toca y es libre de la enfermedad, dice, ella se levantó y les servía, empezó a atenderlos, dice allí esa palabra. Inmediatamente que ella recibe el milagro de sanidad, el anhelo de ella continuo y como consecuencia fue, quiero servirte, quiero servir al Señor. Y quizás tú estés allí preocupado, abatido, desanimado por tu situación, por lo que te está afligiendo, o estés postrado por una enfermedad. Mas Dios, a través de su Hijo Jesucristo, de que tú lo recibas, quiere renovarte, quiere sanarte, quiere transformarte, y de que esta manera, con un corazón agradecido y verdaderamente arrepentido, te dispongas a servirle como lo hizo ella. También es importante que aprendamos en esta enseñanza la actitud de Pedro. Dice ahí que era la suegra de Pedro, y cuando leemos el contexto de este pasaje, Pedro andaba con el Señor Jesús trabajando en la obra, y en su casa había una situación, había una circunstancia. Hoy quiero también alertar a los hermanos de la fe. Muchas veces estamos viviendo situaciones en nuestras casas, y eso empieza a venir el argumento de que no puedo ir a esto, no puedo ir a aquello porque estoy viviendo tal situación. En esta mañana yo te quiero decir que el mejor momento para trabajar en el Señor y con el Señor es cuando estás viviendo momentos difíciles. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor se va a glorificar en tu vida. Atreve a trabajar el Señor, pon las cargas en el Señor y el Señor se va a encargar de tus cargas. Dice ahí que vengamos a Él los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Atrévete esta mañana a poner la carga en el Señor, a trabajar con el Señor de la obra y en su obra, y Él te va a bendecir. Amén. Escuchamos al pastor Marcos Huy con grande y poderoso Dios, y estamos al regreso en la parte final de este hermoso tema. Hoy con la grata bendición de tener con nosotros a la maestra de la palabra, la licenciada Maribel Briceño de González. ¡Grite fuerte! ¡Grite fuerte! Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Le va a ayudar a usted a cantarlo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios.
está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra. Dígalo fuerte. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Vamos a escuchar las voces. Que se oigan sus voces. Poderoso Dios, mi alma clama, mi alma clama. Poderoso Dios,
alma clama por ti. Poderoso Dios, que se oiga fuerte el grito. Hermana Maribel, este mensaje es cuestión de fe, porque si analizamos el capítulo 8, donde el Señor sana al leproso, después sana el criado del centurión, y en esta parábola también el Señor calma la tempestad, y cuando también está con los endemoniados de Gadaremos. Bueno, todo ha sido cuestión de fe, porque el creer en las cosas del Señor para el mundo es difícil, porque Dios sigue siendo Dios desde el principio, y desde el principio el Señor está sanando enfermos. Dice acá en el 16, y llegó la noche y trajeron a él muchos endemoniados, y con él la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos. No hubo uno que no fuera sano. Así hoy en esta mañana, las personas que están escuchando su mensaje, palabra del Señor, si estás enfermo y creyeres, hoy serás sano y serás salvo. Solamente hay que tener fe. Sí, y en este momento la fe se compone de dos verbos. Hay dos acciones enmarcadas en la fe, es confiar y es creer. No se puede tener fe si no confía, no se puede tener fe si no crees. En esta mañana el mensaje va más enfocado a creer y a confiar, para que se pueda desarrollar la fe en esas personas que aún han conocido a un Dios de religión, a un Dios de paredes, a un Dios de imágenes, mas no habían tenido la oportunidad de verlo, de entenderlo a la luz del Dios amoroso, poderoso, que está dispuesto a cambiar esa realidad y esa situación que estás viviendo. Muchos de los pasajes que lees son evidencia del poder transformador del Señor Jesús cuando alguien decide recibirlo, como el endemoniado gadareno. El Señor solo pisó la tierra de donde estaba esos endemoniados, y dice la palabra de Dios que aún ellos se doblaron y le pedían, les decía que no lo atormentara, y él solamente había puesto un pie. Imagínate el poder restaurador del Señor, que luego cuando leemos ese pasaje dice que ese endemoniado después obtuvo cordura, pensamientos cabales, mentes transformadas. De eso y más es capaz el Señor. Por eso cuando las hermanas leían esos pasajes, yo les decía a las personas que escuchan este mensaje que estuvieran con sus oídos muy prestos, porque allí está la esencia de entender el Dios maravilloso, capaz de transformar todo en segundos. Pero sí, es importante tener la confianza y creer para que tu fe se pueda desarrollar. Y siguiendo con el mensaje que va muy consono a la pregunta, ese Dios restaurador nunca se le va a cansar la mano. Dios nunca se cansa, dice en la palabra, de buscar bendecirte. Cada plan de Dios es de bendición para tu vida y sus planes son de bien y no de mal. Él no se va a cansar jamás de querer bendecir tu vida, pero va a depender de la actitud que tú tengas. Fijémonos en el caso de la suegra de Pedro. Ella estaba ahí en el lecho, estaba postrada con la enfermedad. Él llegó, la tocó, ella recibió porque creyó y confió en que el Señor era capaz de restaurarla, se levantó y se dispuso a ofrecer sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Eso es importante que lo entendamos en esta mañana. Si el Señor ha permitido en ese plan perfecto que tú estés ahí escuchando este mensaje, escuchando esta palabra, es porque Él quiere transformar tu vida, pero va a depender de tu actitud. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu vida sea cambiada? Deja y permite que el Señor te toque en esta mañana.
Deja y permite que el Señor te levante de esa situación y que tú puedas servirle al Señor de la obra y a la obra del Señor. Acá también es importante que reflexionemos en que es muy importante esa actitud para querer levantarte de lo que te ha tenido, de lo que te ha atado. No sé cuál será la circunstancia, porque no solo hay enfermedades físicas, hay enfermedades espirituales y emocionales que te han podido detener en tu andar, en tu caminar, y no solo a personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, sino también a hermanos de la fe que se han dejado detener y que han desviado el plan de Dios para su vida. Pero es necesario que te detengas esta mañana y dejes que el Señor te toque. Quiero en este momento tomarme un tiempo para darte un testimonio glorioso del poder restaurador y transformador del Señor en la vida de las personas. Nosotros como ministerio, Dios nos ha otorgado la bendición de tener terreno propio y de estar construyendo para la obra del Señor el templo. Durante años vivimos en alquiler, pero a Dios le plació darnos terreno propio y casa propia. Llegamos a un lugar donde las tinieblas estaban entronadas en ese lugar, donde cada calle de ese sector era llamado por un nombre, y el nombre que determinaba cada una de esas casas era el pecado, el ente que gobernaba esas calles. A nosotros nos tocó el privilegio y la bendición, porque ahora lo entendemos, de estar en una calle donde estaba entronado el vicio de la droga. Para la honra, para la gloria del Señor, la persona que se suponía era la autoridad para vender, para comercializar la droga, el Señor comenzó a trabajar en él, en la vida de él, usando a nuestro pastor para llevar palabra, y el Señor tocó la vida de ese hombre. Para tu testimonio, ese hombre recibió al Señor, se convirtió y hoy le sirve al Señor, se fue del lugar y las tinieblas fueron disipadas. Eso y más puede hacer el Señor cuando la persona se dispone. Y eso y más puede hacer el Señor en tu vida hoy. Solo deja que Él te toque, solo deja que Él transforme, solo deja que Él quebrante, solo deja que Él quite todo aquello que le ha robado el primer lugar a Él. Ese primer lugar que Él tiene y anhela tener en tu corazón. Es necesario que en esta mañana te arrepientas, vuelvas tus ojos al autor, al consumador de la fe. Es solo con Él que tú vas a poder resistir, más aún en estos tiempos difíciles donde vemos a las personas preocupadas porque hay que comer, si tienen que comer o no tienen que comer, si les alcanza el salario o no les alcanza. Atrévete, deja que el Señor te toque, confía, ten fe en Él y vas a ver cómo el Señor hace cosas sobrenaturales, cosas tremendas en tu vida, donde el Señor, aún deudas, Él te puede cancelar. Y muchas personas quizás dirán, eso es mentira. ¿Cómo alguien puede pagar una deuda? Si no tienes, no pagas. Pues te digo que en el Señor es suficiente y tan poderoso que aún deudas que tú tienes te pueden aparecer canceladas. Porque el Señor hace como Él quiere, porque Él es el dueño de todo. Él es el Rey, el Todopoderoso, el Majestuoso. Él es el verdadero. Tienes problemas, tienes circunstancia, tienes aflicción, descansa en el Señor. Atrévete esta mañana a poner esa carga en Él. Atrévete en esta mañana a descansar en el autor, en ese Señor maravilloso. Quiero también leer un pasaje bíblico en Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz.
cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor fue capaz allí en la cruz del Calvario de no abrir su boca, de soportar por ti y por mí, para que hoy nosotros pudiéramos gozar la reconciliación con el Padre. Él es el canal que el Señor ha establecido para que podamos reconciliarnos con Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Él es el único y Él es el que esta mañana a través de su Santo Espíritu está hablando a tu vida. Él es el que hoy está tocando tu puerta para decirte que lo recibas, para decirte déjame tocarte, déjame restaurarte, déjame transformarte, déjame llenarte, déjame renovar tus pensamientos, déjame traer cabalidad a tus ideas, déjame darte estrategias de negocio para que tú puedas ordenar lo que esté desordenado. Déjame hacer milagros creativos y regenerativos en tu vida. Ese es el que hoy está tocando a ti. Ese que cargó con tu pecado, que cargó con tu rebelión, mas no abrió su boca. En esta mañana es importante que tú lo recibas. Y desde ya quiero decirte que si tú has entendido este mensaje, que si tú has comprendido que hoy Él llegó a tu casa, llegó a tu vida, llegó a tu hogar, a tu empleo, tú repitas unas palabras que yo voy a decir en esta mañana, porque para nosotros lo más importante es que tú lo recibas en tu corazón. Si estás dispuesto, repite conmigo estas palabras allí donde estás. Señor Jesús, te doy las gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En este momento te pido el perdón por lo que hiciste. Perdóname, Señor, por cada uno de mis pecados. Límpiame mis rebeliones, Señor. Abro mi corazón para recibirte y entronarte como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, mas ya no lo borres más. Gracias te doy, Señor, y dame la dirección de tu Santo Espíritu para seguir avanzando y ayudando en tu obra. Si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios y desde hoy, si tú te dispones, el Señor va a cambiar tu vida. Es muy importante, 3 recomendaciones. Comienza a congregarte en un ministerio donde se predique Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lee la palabra y habla con Dios. Hablar con Dios no es más que orar, conversar. Y si quieres seguir ahondando y que hablemos del tema, puedes comunicarte conmigo a mi número telefónico y allí estaré dispuesta a cualquier hora del día a que tú me llames y compartamos de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mi número telefónico es 0414-826-6630. Dios te bendiga. Amén. Y si no lo crees, en uno de los testimonios que narra mi hermana también es la vida de David Andrés y el más fresquecito que obtuvo ella como esposa de mi amado cuñado Marvin González, que le tocaba pagar la tarjeta de crédito y todavía no sabe quién pagó esa deuda. Así que si tú tienes deudas con las tarjetas de crédito, si no tienes con qué pagar la luz, si la nevera solamente es puro hielo, bueno, créele al Señor que el Señor se va a encargar de llenar tus graneros, pero hay que creerlo. Así como el centurión, que el Señor le dijo que iba a sanar a su siervo, y el hombre le dijo, respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó, ya ese siervo estaba sanado. Si tú crees que lo que está padeciendo tu familiar, tu mamá, tu papá, tu familia, tu tío, tu hermano, tu vecino, que está padeciendo algún cáncer, y hoy, en esta mañana, tú le presentas esas enfermedades al Señor
y lo crees, esa persona será sanada. Ah, si muere, bueno, si muere es para el Señor. Y si vivimos, también es para el Señor. Y ellos se encargarán de dar testimonio de las cosas grandes que puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermana Maribel, será hasta una nueva oportunidad donde la tendremos acá en su ministerio evangelístico radial, Llamas de Fuego. Las puertas seguirán siempre abiertas. Y a ti te digo, con Dios todo y sin Dios nada. Alaba lo que Cristo vive en ti y vive en mí y en todos nosotros.